Santo, mi Dios. Santo, 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 santo eres mi Rey. Santo. Gloria a Dios, aleluya. Primera de Juan 5. Eso está para el final. Primera de Juan 5. Vamos a hablar de un poquito ahí. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Santo es Dios. Aleluya. Santo. Santo, mi Dios, maravilloso tú eres, mi Rey. Amén. Santo. Versos 16 y 17. Te adoramos, Señor. La palabra dice así: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Pueden tomar sus asientos. Amén. Santo, Santo. santo, santo, santo. Vamos a hablar en esta hermosa noche, 2 o 3 ratitos, sobre el pecado. Y vamos a ver. Todos sabemos que el pecado nos separa de Dios. Ahora, ¿qué es el pecado? ¿Qué es pecado? Juan, ¿qué es pecado? ¿Qué podemos decir? Yo sé que cada uno de ustedes tiene una contestación diferente. ¿Ah? Tremendo. Dice la hermana: todo aquello que se hace que no es la voluntad del Señor. Margarita. ¿Ah? No me diga que ella te batió Más o menos, porque Okay. todo aquello que nos separa de Dios, Okay. todo aquello que nos aleja de Él. La Biblia dice que pecado, o nosotros conocemos el pecado como una transgresión. Cuando hablamos de transgresión, de transgredir, es violar, adulterar, hacer algo que no está dentro de las normas establecidas. En el versículo 17 dice que toda iniquidad es pecado. Hay otras versiones, déjame ver si nueva versión internacional, nueva traducción viviente, dice que todas las malas acciones son pecados. Todas las malas acciones son pecados. ¿Qué? Todo lo que es pecado. Todo lo que es pecado. De hecho, muchos de los escritores nos enfatizan una cantidad de pecados que el hombre de pecado comete, o sea, que el hombre que no conoce a Dios hace. El decálogo nos dice a nosotros: no matará, no hurtará, no robará, no codiciará la mujer de tu prójimo, ni el buey, ni la vaca, ni el asno. Los 10 mandamientos. Pero hay mucho más que eso. Hay mucho más que eso. Porque en la ley, para los judíos, para usted, en la ley, sentenciarlo por un pecado, y de hecho, en los tiempos bíblicos, la pena de muerte existía. En los tiempos bíblicos, la pena de muerte existía. Por eso que Jesús dice: misericordia quiero y no sacrificio, porque los judíos en el Sabbat, que no se podía hacer esfuerzo físico, podían coger una piedra para arrojarla encima de su hermano y matarlo en el Sabbat porque había violado la ley. Eso se podía hacer en el Sabbat.
pero usted no podía ni siquiera arrancarse un pelo porque ya usted estaba haciendo esfuerzo físico, y eso, si habían dos personas que lo veían, lo acusaban, tenían que haber dos testigos, usted era reo de muerte porque se arrancó un pelo. A esos extremos. Por eso Jesús dice: misericordia quiero, y no sacrificio. Y entonces, por eso nosotros decimos ahora que vivimos bajo la gracia. ¿Por qué? Porque en la ley no había contemplaciones. En la ley no había contemplaciones. En una ocasión, un individuo salió el día de reposo a buscar unos pedacitos de leña para cocinar, y eso le costó la vida. Hoy en día los hermanos se van a trabajar el domingo, el día del Señor, y nadie los apedrea. Nadie le da de palo, nadie los... Qué pena que no hay más aquí. Porque tenemos que aprender a serle fieles a Dios. Y de hecho hay un pecado para nosotros los creyentes. ¿Cuál es el pecado de nosotros los creyentes? Se llama pecado de omisión. Todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le constituye como pecado. Y eso no es para los impíos. Eso es para nosotros, que conocemos la palabra, que conocemos la verdad. Por eso que usted no puede dejar de hacer el bien en todo tiempo y en todo momento. O sea, usted no puede desperdiciar una oportunidad que tenga de hacer el bien, porque si no lo hace, usted está fallando. Usted está fallando a lo que Dios estableció y a lo que Dios quiere de usted como cristiano. Pero el apóstol aquí está hablando de pecado de muerte, y pecados que no son de muerte. Cuando la palabra, Pablo me dice en Romanos 6:26, Romanos 6:23, Romanos 6:23, vamos a buscarlo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Verdad que sí? Vamos a leerlo. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y entonces Juan me dice que hay pecado que no es de muerte. ¿Se está contradiciendo Juan? ¿Se contradice Juan? ¿Verdad que no? ¿Dónde se originó el pecado? En el Edén se originó el pecado. Ahí cometió el primer pecado el hombre, pero ahí no se originó el pecado. El pecado se originó en el cielo. Sí, es verdad, por Satanás. El pecado se originó en el cielo, cuando Satanás se rebeló contra Dios. ¿Y cuál fue el pecado que cometió? ¿Por qué se rebeló contra Dios? ¿Qué pasó? Quiso ser igual a Dios. Quiso ser igual a Dios y quiso que los ángeles lo adoraran a Él como si Él fuera Dios. Eso es como nosotros le llamamos envidia. ¿Verdad? En el campo se le llama envidia. Envidioso, porque quiere ser igual que los otros, o tener lo que tiene el otro. Eso es pecado. Allí se originó el primer pecado, en el cielo. Y cabe decir que el enemigo era el ángel más bello de la creación. Y para que nosotros veamos y entendamos que Dios no hizo robots y no quiere robots en su grey, Dios le dio libertad tanto a los ángeles como nos lo ha dado a nosotros. Nosotros le llamamos libre albedrío, pero realmente yo digo no es libre albedrío, porque no hay muchas opciones, solamente hay dos.
O sirves a Dios o no le sirves. Lo que pasa es que tú tienes la libertad de no servirle, porque Dios no quiere obligarte a que tú le sirvas, porque entonces tú no le vas a servir por amor. Aleluya. Como cuando yo me convertí, que a la gente prácticamente se le metía miedo que se iban a ir al infierno, y mucha gente venía al evangelio por miedo, porque no se querían ir al infierno. Y esa gente no sirve a Dios de verdad. Tarde que temprano se van, porque vinieron por miedo, y a Dios se le sirve por amor. Usted le da a Dios lo mejor, y usted le sirve a Él porque usted lo ama, porque usted sabe que Él dio su vida por usted, y que Él pagó el rescate por su vida. Él pagó un precio que era el más alto que se podía pagar, un precio de sangre. Y Él entregó a su Hijo unigénito. Hizo que su Hijo se convirtiera en pecado para pagar por nuestros pecados. Aquel que nunca cometió pecado, se hizo pecado para pagar por mi culpa, por la culpa de cada uno de nosotros. Porque dice Pablo también en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ven? David decía en Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Y no era que la madre era una pecadora. Es que entonces nosotros los seres humanos, la raza humana, venimos arrastrando el pecado de nuestros primeros padres. Porque ellos fueron engañados por Satanás y por la curiosidad y el deseo de tener más sabiduría y más conocimiento. El enemigo les engañó diciendo, mira, sabe Dios que cuando ustedes coman de esa fruta van a ser igual que Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero ellos no tenían necesidad de saber el mal, ellos lo tenían todo allí. Y Dios descendía a hablar con ellos y había una íntima comunión entre el hombre y Dios, la cual se rompió cuando el hombre desobedeció lo que Dios le dio. O sea que la desobediencia es pecado y acarrea serias consecuencias. ¿Cuáles consecuencias le acarreó a Adán y a Eva? Perdieron el privilegio de hablar con Dios cara a cara. Perdieron el privilegio de vivir en aquel paraíso donde lo tenían todo y no tenían que hacer nada. Ahora el hombre, con el sudor de su frente, se ganará el sustento de cada día. Y la mujer, con dolor, dará a luz. Aumentaré los dolores de tu preñez. Ahora, de esa desobediencia sale la primera esperanza para el ser humano. Génesis 3:15. Ella te herirá la simiente de ella, le dijo a la serpiente, tu simiente herirá la simiente de ella en el calcañar, mas la simiente de ella te herirá a ti en la cabeza. Jesús, la simiente de la mujer, iba a darle al pecado sobre la cabeza, iba a matar, destruir, porque nadie que se hiere en el talón se muere. Nadie que se den herida en el talón se muere. A un golpe en la cabeza sí lo mata cualquiera. Vamos nuevamente a Primera de Juan. Primera de Juan 5, versos 16 y 17. Si alguno te leyendo, voy a leerle de la Nueva Traducción Viviente. Yo tengo en mi Biblia en mi celular, se me fue la palabrita ahora, una aplicación, esa es la palabra, una aplicación.
Se llama Celubiblia. Esta, yo la compré. La que tú tienes es gratuita, Margarita, pero yo compré esta, me costó $6.95. Tengo 17 Biblias aquí. 17 Biblias. Tengo alrededor de 10 diccionarios. Tengo alrededor de 10 compendios. Tiene, inclusive hay 2 Biblias en inglés para los que dominan el difícil. Hay 2 Biblias en inglés. Tiene marcadores, diferentes colores para que usted marque los textos que a usted le gustan, de todos colores, verde, azul, rojo no hay rojo, rosita. Hermano, eso me gusta todo. Para que usted vaya marcando, yo lo que hago es que cuando voy leyendo los capítulos, marco el primer verso y el último. Pero voy marcando los que me gustan en otros colores. Por ejemplo, cuando tiene que ver con esperanza, lo marco de verde. Cuando tiene que ver con salvación, con el cielo, lo marco de azul. Cuando tiene que ver con el pecado, lo marco con un color ahí raro, que no sé ni qué color es, como un color mamé, un color raro. Lo marco con eso. Y tiene notas, tiene muchos beneficios. Y solamente vale $6.95. Y tiene la ventaja de que usted puede buscar todas las diferentes traducciones de un mismo verso. Yo leí todas las traducciones, inclusive las de inglés, de estos 2 versos. Del verso 16 y el verso 17. Toda la ley. Entonces, hermanos, dice, si alguno de ustedes ve a un hermano en Cristo que comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por él y Dios dará vida a ese hermano. Pues ahí, bueno, eso cuando usted lo lee así de primera intención no choca. ¿Por qué? Porque usted sabe que la paga del pecado es muerte. Y Juan dice, si ve a un hermano cometer un pecado, de hecho, si nosotros vemos a un hermano cometer una falta, el deber nuestro es ir donde ese hermano. Como hizo Natán, el profeta Natán con David. David se creía que nadie sabía lo que había hecho. Cogió el pecado, lo mapuchó, lo trató de resolver, trayendo al hombre allá desde la guerra para que se acostara con la mujer para echarle las culpas al hombre. Pero el hombre era más fiel que eso. ¿Ah? Y lo puso al frente de la batalla para que lo mataran, cosa de que la mujer quedara libre. Pero ya el pecado estaba cometido. Ya el pecado estaba hecho. La falta se había cometido. Y Dios le manda a Natán y le dice, vete donde David y dile esto, esto y esto y esto. Le hace una historia allí de una ovejita y David dice, ese hombre merece la muerte. ¿Ah? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Ese hombre eres tú, rey. ¿Ah? Ese hombre eres tú, rey. Él mismo está diciendo que merecía la muerte. Y realmente eso merecía. Eso realmente merecía conforme a la ley. Lo que pasa es que cuando usted lee, dice que Dios le redimió su pecado. ¿Ah? Dios le perdonó su pecado. Pero las consecuencias de ese pecado Dios no nos perdonó. Dios nos perdona nuestros pecados, sean cual fuere. Pero las consecuencias de nuestro pecado las pagamos nosotros aquí en la tierra. Y a veces estamos arrastrando las consecuencias de un pecado toda la vida, hasta que nos vamos al Seol. Y de eso no nos libra a nadie. Porque los malos hechos tienen consecuencias. Porque a veces nosotros, ya gracias a Dios que Dios nos liberó de todo eso, ¿verdad? Pero cuando no conocíamos a Dios, nos acostábamos a maquinar lo que íbamos a hacer al otro día, el pecado. Cómo íbamos a hacer las cosas para que nos salieran bien y nadie nos acusara a nosotros de que estábamos haciendo eso. Y ahí caemos en lo que se llama depravación. Porque usted puede cometer una falla, un pecado, pero cuando usted está de continuo, ya usted se convierte en un depravado. Ya usted va a los extremos. Había una situación que estaba pasando en esta iglesia que Juan escribe, y era que muchos hermanos se habían ido nuevamente al judaísmo.
Y hay un pecado, uno, que no tiene perdón de Dios. ¿Cuál es? La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es blasfemar al Espíritu Santo? Adjudicarle a otra cosa lo que el Espíritu Santo hace en otro. ¿Se acuerdan cuando le dijeron a Jesús que él en el nombre de Belcebú echaba fuera a los demonios? Belcebú era el príncipe de los demonios. Los fariseos empezaron a acusar a Jesús de que él echaba fuera a los demonios por el poder de Belcebú. Y entonces Jesús le tiene que decir, miren, ningún reino, ni siquiera el de Satanás, que esté dividido entre sí mismo, puede permanecer. Aleluya. ¿Cómo Satanás va a echar fuera a Satanás? Ahora les voy a decir algo por la experiencia que me crié en el espiritismo. Satanás, dentro del espiritismo hay milagros y sanidades, se hacen, pero eso lo hace Satanás con el propósito de ¿qué? De amarrar, porque esa era la lucha que yo tenía con mi madre, que era espiritista. Ella era lo que se llama un medium. Ella es lo que se sientan en la mesa redonda y los espíritus vienen, entran a esa persona y traen el mensaje que la persona que fue allí quería oír. Y la voz, imitan la voz idéntica de los muertos. Todo, y le dan un mensaje completo a los muertos. Al vivo, que fue allí, le dan un mensaje de lo que él quería escuchar. Entonces, ¿qué hace Satanás cuando quiere agarrar y mantener atado? Te saca un demonio que tú tenías quizás de una enfermedad, o un demonio violento, y entonces te pone 8 pasivos, que puede más que el que estaba anteriormente. Eso es lo que dice la Biblia, que cuando Dios saca un demonio de una persona y esa persona vuelve atrás, cuando ese demonio se va por lugares desérticos, secos por allá, no encuentra dónde habitar, que dice, volveré a mi casa. Entonces cuando viene a su casa, encuentra su casa limpiecita, barrida, bien linda. ¡Wow! ¡Qué linda está mi casa! Déjame ir a buscar ayuda. Va y busca 7 peores que él y viene y toma posesión nuevamente de su casa. Y la condición de esa persona ahora viene a ser peor que antes. Por eso que la Biblia dice que es mejor no conocerle que conocerle y dejarle. Porque aquel que está afuera ya está pendiente de que tú lo dejes para echarte mano. Entonces, en los tiempos de Juan, cuando Juan escribe esta carta, muchos de los creyentes se habían vuelto al judaísmo. Y entonces se convirtieron en unos blasfemos. Porque entonces empezaron a acreditarle las obras de Dios al enemigo, como dijo el hermano Juan. Eso es blasfemia. Cuando usted, que conoce a Dios, porque los pecadores no pueden blasfemar, porque no conocen a Dios ni tienen este conocimiento. Por eso que Jesús dice que todo pecado le será perdonado al hombre. Inclusive la blasfemia contra él, contra Jesús. Pero cuando usted lo hace en ignorancia, pero cuando ya usted lo hace teniendo conocimiento, ya ahí no hay marcha atrás, ya ahí no hay sangre ni redención que valga. Ya usted es reo de muerte. Nadie lo libera. Santo mi Dios. Dice, ahora sí, si usted ve a un hermano que está cometiendo una falta, usted va, lo llama aparte y habla con él, y habla con él. Hermano, usted está haciendo esto incorrecto. ¿Qué le pasa? Usted sabe que esto está mal delante de Dios. Y entonces sí, usted puede orar por esa persona. Si él permite que usted ore por él así rápido, inmediatamente, pues usted ore por él. Pero si no, entonces usted viene a su casa cuando doble rodillas y lo presenta delante de Dios para que Dios tenga misericordia de él. Si está en la iglesia, ya son 20 pesos. Porque si usted ve que no reacciona y sigue en su pecado, hay que llamarlo, hay que hablar con la pastora, está pasando esto, así. Se llama a la persona
Si sigue con la misma actitud, pues hay que, el hermano fulano está en disciplina, esa palabrita me gusta mucho, pero hasta que no resuelva unas situaciones que tiene, porque no podemos permitir que nadie se pare aquí en pecado. Nadie. Porque eso daña a la iglesia. Eso ha dañado muchas iglesias. Y de ahora mismo hay muchas iglesias que eran iglesias de Dios, lo que tienen gente que no son de Dios en el altar. Traído gente mundana de allá del mundo a cantar y a tocar equipos, a tocar música del mundo que no se han convertido a Dios. Mire, mejor cantamos a capela. Mejor cantamos a capela aquí, pero que el Espíritu de Dios se mueva a medio nuestro y nos llene de su presencia. Pero hay un pecado que lleva a la muerte, y no digo que se ore por él, por quienes lo cometen. Esa es la blasfemia. Ahí el hermano que se fue atrás y empezó a decir, esa gente son todos los que están ahí, Satanás, que se están moviendo allá, que son los que están danzando en la... hay que dejárselo a Dios, que Dios, dejarlo quieto, que Dios bregue con él. Pero el verso 17 dice, todas las malas acciones son pecados, pero no todos los pecados llevan a muerte. Pero es por eso, porque sí, la paga del pecado es muerte, y eso está establecido. Y si usted, o no usted, si el hermano que se fue atrás no se arrepiente, siempre y cuando no haya blasfemado al Espíritu Santo, pues se va a perder. Porque dice que en el Antiguo Testamento dice Dios, justificaré yo al justo que volviera atrás. Se justificará al justo que volviera a hacer lo que hacía antes. No. Porque ya entonces ya usted no se convierte en un impío, uno que sabe hacer lo bueno y no lo hace, uno que comete impiedades sabiendo que las que están mal, que comete iniquidades, que comete un hurto. Esos eran los pecados que tenía el pueblo, principalmente la gente de dinero. Contrataban a la gente y después no le pagaban. Llegaba el día de pago, no, ven mañana, teniendo los chavos en el bolsillo. No, te voy a dar tanto ahora, pues no tengo suficiente. Y la semana que viene te doy el resto. Eso es robar. Eso es robar. O se aprovechaban de las situaciones del desvalido, de las necesidades, para cobrarle las cosas más caras. Usurra se llama eso. Cobrar las cosas más caras de lo debido para aprovecharse y aventajarse, porque tú sabes que él tiene necesidad, lo necesita. Por eso es que ahora, dentro de la gracia, Jesús dijo, amad a vuestros enemigos. ¿Por qué? ¿Qué decía la ley? Ojo por ojo, diente por diente. Me sacas un ojo, te saco un ojo. Me rompes un diente, te rompo un diente. La ley decía que para acusar a una persona de adulterio, tenían que cogerla en el acto de adulterio. Y tenían que haber 2 testigos. Para acusarla de adulterio y matarla. Acuérdense que la pena de muerte existía. Lo apedreaban, lo lapidaban. Le caían a pedrazo, y el primero que le daba la primera pedra era el que lo acusaba. Ese tenía el privilegio de dar la primera pedra. Y con una pedra nada más lo podían matar. Sí, se muere. ¿Qué dijo Jesús? Aquella mujer que le trajeron en el acto de adulterio. ¿Sabes que en una ocasión tú me comentaste, Margarita, que aquella mujer podría ser María, la hermana de Lázaro y de Marta? Pues sí,
aquella mujer podría ser María. ¿Por qué? Porque cuando María va a la casa de Simón el leproso, que estaba Jesús, que empezó le derramó el pote de alabastro por encima, era un perfume carísimo, y el pote era todavía carísimo también, y empezó a llorar sobre sus pies y con sus cabellos limpiarle los cabellos. Juan dijo, si este fuera profeta, sabría qué tipo de mujer es esa, qué pecadora es. ¿Ah? Sabría qué tipo de mujer es esta. Si fuera profeta, sabría que mujer no se dejaría tocar de ella por la hipocresía de los fariseos. Por eso Jesús los castigaba tanto y le daba tanto, y era tan duro con ellos, por lo falsos que eran y lo hipócritas que eran. Le dice Jesús al fariseo, le hace la historia de dos acreedores, de uno que debió $50 y otro 500. ¿Cuál tú crees, ya nos vamos, que perdonará más o amará más? ¿El que se le perdonaron $50 o 50 denarios o el que se le perdonaron 500? Yo juzgo que el que se le perdonaron 500. Muy bien ha juzgado. Por eso a esta sus pecados le fueron perdonados, y por eso esta ama mucho. Tú no amas. Vine a tu casa, no me diste agua para lavarme los pies, no me diste besos, no me diste... Y eso era porque eso era costumbre, ¿oyeron? Eso era costumbre. Yo lo visitaba a usted a su casa y lo primero que usted tenía que hacer era buscar un criado que me lavara los pies, porque yo andaba con chancletas por allí, no había cajetera, era polvo lo que había, como los tiempos en que yo me criaba, que uno se llevaba la punta de los dedos con las piedras, que mucho dolía. Los zapatos eran los que para ir al pueblo, se los ponía uno cuando se iba a montar el carro. Caminaba desde su casa hasta el carro público. Ay, Señor, qué tiempo, ¿verdad? Hoy tanta vanidad, tanta cosa, ¿verdad? Santo, 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 mi Dios. Pues, lo que estaba pasando en los tiempos de Juan era eso. Era que muchos creyentes, por eso que Juan dice que hay pecado de muerte y pecado que no es de muerte. ¿Sí? Porque hay pecados que tienen perdón de Dios, pero hay un solo pecado que no tiene perdón de Dios. Y esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Todos los demás pecados serán perdonados al hombre. No importa cuáles fueron. Porque el enemigo nos acusa y dice, tú hiciste aquello otro, tú hiciste lo otro. Pero Jesús dice, yo cogí todos tus pecados, los arrojé hacia atrás para lo más profundo de la mar y no tengo más memoria de ellos. Usted quedó hecho, lo limpiaron de pie a cabeza, está limpiecito, y le dieron una vestidura blanca que tenemos que cuidar, porque el pecado nos las ensucia, nos las mancha, y cuando nos llamen para allá, o Jesús venga en las nubes para nosotros subir donde Él, esa vestidura que nos dieron provisional tiene que estar blanca. Dios les bendiga, Dios les guarde y adelante en el Señor. Gloria a Dios, adorar, Señor. ¿A Tora?